Bienvenidos una vez más a este tiempo de nuestro programa Renuevo. Estamos con usted, Moisés Alejandro Méndez, conocido como Moisés Junior, porque su servidor es Moisés Méndez Senior o el papá. Ambos estamos militando en Misión Cristiana del Calvario, que usted puede ver las insignias. Estamos en el país de Guatemala y nos da tanto gusto transmitir desde Amigos TV al mundo entero. Es un verdadero honor estar con ustedes en su programa Renuevo, el cual se origina con términos como los explicados por Jesús en su caminar, en su manera de mostrar cómo el ser humano puede ser restaurado gracias a lo que Dios hizo a través de él. Profetizado en Isaías capítulo 4, verso 2, diciendo: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Si usted lo lee, va a poder imaginarlo, verlo en su corazón, en la persona de Jesús. Moisés, qué alegre verte una vez más y agradecerte que estás conmigo. Y cuando digo que estés conmigo, no es porque te invité, sino que tú has estado caminando en los últimos años en el ministerio. Estamos muy felices de estar desarrollando este quehacer. Un saludo para la población que nos ve. Muchas gracias por este espacio, gracias por la bendición de poder estar contigo y el privilegio, qué alegría poder llegar hasta sus hogares, poder saludarle y poder hablar de lo que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros. Gracias al canal Amigos TV que está con nosotros en este tiempo apoyándonos y divulgando la palabra del Señor. No nos han puesto ninguna limitante. Nosotros hablamos de Jesucristo, que es la visión de Amigos TV y de Misión Cristiana del Calvario y la de todo creyente. Hoy nosotros agradecemos que hayan tantos canales que están de acuerdo con Amigos TV para pronunciarse y mostrar la fe a todo el mundo, para que puedan venir a nuestro buen Dios, que es la visión entablada para todos. Un saludo entonces, y hoy, antes de empezar, he de recordarte, Moisés, que hemos estado acompañándonos mutuamente. Hay un tema que le encabezamos en la conversación contigo: Dios habla siempre. Para muchos Dios habló ayer, hoy ya no habla. De ese tema es parte de lo que tú y yo trataremos en los siguientes minutos. Será un tema muy interesante y un tema muy clarificante, porque el Señor tiene un mensaje para nosotros todos los días continuamente. Por favor, quédese con nosotros y desarrollemos el tema de Dios sigue hablando.
has sido bueno. Dios, has sido bueno. Dios, has sido bueno. Bueno es Dios. Tu fidelidad no se agotará. Y Dios, te has sido bueno. Sí, Señor. Dios, tú has sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Tú eres fiel y cumples tus promesas. Bienvenidos una vez más con nosotros a este su programa en Amigos TV llamado Renuevo. Gracias por permitirnos entablar esta conversación con ustedes como familia. Nosotros desde la familia tenemos tanto que decir. Podríamos hablar desde lo individual, pero qué hermoso tener contacto con mi propia sangre y hablar del Dios a quien amamos. Y podría decir con todo respeto, morirme en paz, porque sé que conocen al que me salvó y lo salvó a ellos. Pero esto gracias a que Dios habla. Hoy concédanme mencionarles precisamente que Dios ha estado hablando a todas las civilizaciones. Dios se ha estado revelando. Primeramente se reveló a través de su escritura para que lo pudiésemos entender. Moisés, ¿hay algún tipo de revelaciones que podríamos comentar? La palabra revelación no es un asunto espiritualoide, es un asunto de poder ver. Y es que en muchos de los ámbitos utilizan revelación para hablar de algo que nadie más tiene, como un secreto, como algo escondido. Y esto no es así en ninguno de los casos. De hecho, la palabra revelación podemos verla en tres connotaciones. La revelación divina, que se refiere a la divulgación de la verdad que cada uno de nosotros tenemos. El descubrimiento también o divulgación cuando decimos, por esto funcionaba de esta manera, hablando de algún descubrimiento científico, o la misma realización personal, cuando nosotros revelamos el ejercicio o el resultado de un ejercicio en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cuando te dicen vamos a revelar hasta dónde llegó su punteo, ganó, perdió. Hasta ese momento he revelado el resultado. Entonces, este es el tipo de revelación o de lenguaje que debemos de contener en nosotros y de manejar. Nunca un secreto, nunca algo para tener dominio sobre los demás, sino algo para tener en uso y alegría y gozo para nosotros. Moisés, entonces no es de mi propiedad lo que conozco de Dios. Dios se ha revelado, Dios ha hablado. El apóstol Pablo con mucha regularidad menciona y lo dice de manera muy contundente en el capítulo 1 de Romanos cuando dice, se ha mostrado a través de todo. Por eso es que hay alguna doctrina que le llaman panteísta. ¿Por qué? Porque dicen, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, eso es Dios. Señalan a Dios en todas partes. Mas no es ese el pensamiento. La revelación, la expresión de un Dios que de lo no visible hizo lo visible y que las cosas no visibles están contenidas en Él. Esto es conocer a un Dios tan competente, alguien que no tiene origen ni tiene fin. Pero en este tema hemos de recordar, Moisés, que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra.
Creo muy importante, como usabas la analogía del examen cuando vamos a clases o cuando hemos estado siendo evaluados. Hay cosas que tienen que ver conmigo, no contigo. Y entonces Dios se revela a mí. Dios me habla a mí. Y quiero recordarte unas palabras de un formador mío llamado Roberto Escobar. Ya descansa. Pero Roberto Escobar me dijo alguna vez, hermano Moisésito, me dijo, recuérdese que Dios no ishtea. Para los que no saben, la palabra ishtear es una expresión usada en la capital de Guatemala en algún momento, donde la gente, para llamar a alguien que no le conocía el nombre, usaba esta expresión, este gesto. Sht, sht. Eso es ishtear. Cuando lo conoces. Cuando no lo conoce, ¿verdad? Hoy la gente dice, usted, muchacho, pero en aquel tiempo, en la antigüedad, se usaba ishtear. Y me decía Roberto Escobar, hermano Moisésito, Dios no ishtea. Cuando Dios quiere hablar con usted, le va a hablar a usted por nombre. Samuel, Samuel, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es, Dios se revela a tu persona y a mi persona. Y es que cuando nosotros entendemos de que hay una función personal, un trabajo que cada uno debemos de emprender, de realizar, Dios tiene que darnos instrucciones específicas. Es como en un equipo. Cada uno de los jugadores, cuando se acercan al entrenador, les dice, por favor, por esta orilla, mantén a estos en la línea para que no nos hagan daño. Haz esto. Todos están jugando el mismo partido, pero cada uno tiene una instrucción. Digámoslo ahora con las palabras que estamos usando, una revelación diferente. Si nosotros no captamos esta idea, entonces estaremos creyendo que la generalidad puede ser un ambiente para diluirnos, en donde Dios habla a todos, pero no a mí. Por eso en esta ocasión es necesario recordar que usted y yo podríamos empaparnos de un criterio como el de Isaías 43. Yo te formé, y algunos se han animado hasta ponerle nombre. Moisés, yo te formé, yo te puse nombre, yo estaré contigo cuando pases por el fuego y por las aguas. Ese es el punto. Apropiar esta revelación. Dios habla a través de su palabra y usted y yo hemos de abrir nuestros oídos cuando advertimos que es con nosotros. Moisés, creo que hay palabras con las y tono de voz que tú conoces mío. Cuando estudiaste en el colegio o en donde quiera que estuvieses, si yo hacía un gesto o una expresión conocida para ti, el que volteaba eras tú, no los demás. Claro, hay palabras, gestos, tonos que uno identifica y que traen sensaciones a uno mismo. Uno sabe cuando le dicen, y esto estaba viendo por cierto un video y haciendo una prueba de alguien que le llama por su nombre, una fémina diría, un amigo que ya no está, una fémina le dice a su esposo, en mi caso sería Moisés Alejandro Méndez Rodríguez, y el esposo se levantaba con la idea de que algo malo había hecho, porque estaban haciendo el experimento de que cuando le decía el nombre completo, algo estaba sucediendo mal. Y esto pasaba contigo. Habían nombres, habían formas, habían gestos que me daban a entender, sin mayores palabras, que algo estaba saliéndose de control o que algo debía de ejecutarse en ese momento. Puedo decirle a mi hijo, hijo, papi, pero cuando él oye que le digo, Moisés, es que la cosa es más seria. Estoy hablándole a la misma persona, está hablando la misma persona, pero está llamando la atención en otro tono porque hay características de algo que debe ser mucho más atendido. En este tema, quiero recordarte, Moisés, que en Génesis 6 aparece una descripción en donde Dios habla. Y en este caso dice la Escritura, capítulo 6, verso 12, 13, 14, 15 y más, hablándole a Noé. Aún aparece el capítulo 7 igualmente, pero dice esta expresión que lo quiero dejar a su disposición para que lo desglose en esta compañía Moisés. Dice, dijo pues Dios a Noé. Si habla Dios a las personas. Entonces, y le dijo, he decidido al fin, el fin de todo ser. Dios revela lo que quiere. Claro que sí. Dios nos muestra lo que quiere y nos lo hace saber y nos hace sentir anhelo o antipatía ante lo que viene. Cuando vemos que las aguas se agitan mucho, cuando vemos que las lluvias son desordenadas o cuando no llegan a tiempo,
entendemos que Dios está hablando algo. Hay algo que debemos de tener muy claro. Dios te revela lo que quiere. Dios te habla por tu nombre. Ahora, no estés esperando, si Dios quisiera que me diga, cuidado con esto. Hay un margen muy grande de error si tú estás esperando que Dios te hable con tus brazos cruzados. Debemos de estar atentos a que Dios te hable en su palabra, en lo que está saliendo en cada lado, en cada medio de comunicación, en cada escritura que hay. Y a esto quiero llegar. Estaba con alguien viendo su vehículo y de repente abrimos el capó y me dice, mira, este es mi vehículo, y luego leo que está la firma y el nombre de quien había armado el motor, y le digo, qué importante, esto podrías verlo en internet y encontrar quién es. Tu carro vale mucho porque si le puso el nombre es que lleva todo el respaldo de quien lo armó. Y me dice, nunca lo había visto, lo había manejado tantas veces y no lo había entendido. Allí, al principio tú hablabas del panteísmo. La gente confunde el panteísmo con buscar dioses en lugar de buscar la firma de Dios en cada cosa que nos rodea y cada situación que nos habla el Señor a nuestras vidas. Tú y yo no matamos hormigas porque entendemos que Dios por alguna razón le puso tantas patitas, le puso tanta vida en un ser que está llevando comidita a su casa. ¿Cómo? No lo sé decir. Lo que sí sé es que hemos aprendido que hemos de proveerles cuando menos y ser cuidadosos de no generar que vengan a donde nosotros estamos si no es necesario, pero son parte de la creación de Dios y vemos a Dios en toda manifestación. Vuelvo, la escritura una vez más me dice, hazte un arca de madera, le dice a Noé, por la intención de que iba a venir un diluvio. Y luego le dice, después de hacerla, entra tú y tu familia. Creo que hay palabras que tú puedes hoy animar a la gente a que conceptúe y que maneje por el bien para lo que estamos hoy transmitiendo. El Señor nos está diciendo, hazte un arca de madera, pero no está hablando en el sentido literal de la palabra, sino está diciendo, genera una embarcación en donde tu familia y tú puedan estar, puedan ser salvos por causa de mi poder, puedan ser llevados por causa de mi poder, puedan ser benditos por causa de mi poder. Sí, el Señor está hablando en un mundo en donde estamos nuevamente en una hecatombe, en una revolución, si quieren ponerle ese nombre, pero lo que sí es cierto es que el enemigo está ejecutando un plan destructivo para cada una de las familias. Y el Señor te dice hoy, rodéate de todo lo que pueda levantarte cual arca y tenerte contenido en mí y en mis planes con tu familia. El arca provista por Dios se llama Jesucristo. Si algo enseñé a nuestra familia es que el arca es Él. Yo no soy su arca. Ellos no dependen de su papá. Ellos dependen de quien nos sostiene, sustenta, cuida, dirige a todos. Por eso si Dios dice, entra, entramos. Hay que entrar. Hay que entrar. Entonces, el punto está para usted y para mí, que seamos cuidadosos en eso. Quedémonos pensando en esto y permítame, llegaremos al siguiente segmento. Estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, que algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos
la primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenidos una vez más a este segmento último de nuestro programa Renuevo. Estamos bien acompañados, por cierto, porque tengo a Moisés Alejandro, más conocido en la farándula de los amigos de su edad. Moito le dicen a él. Bueno, es un mote que todos desde pequeño le hemos tenido porque había un Moisés mayor, su servidor. Por eso Moito me acompaña y agradezco que él, como ingeniero en sistemas, no perdió de vista el hecho de entender que Dios es el Dios de toda ciencia. Y Él es el que me enseñó sobre cuántica y me ilustró sobre aspectos en donde hay alguien que nos mira desde arriba, como cuando usted observa a una hormiga que mencioné en el segmento anterior. Sí, usted puede ver el destino o el final de esta hormiga. Puede jalarle, ayudarle, darle comidita o cambiarlo de ambiente. Eso lo puede hacer nuestro buen Dios. En este caso estamos hablando hoy con Moito o con Moisés Alejandro, que aparte de ser ingeniero en sistemas, es un licenciado en teología y es el pastor adjunto de la iglesia Misión Cristiana del Calvario, Las Jacarandas, que Dios habla y le habla a personas como Noé. Me enfrasqué con eso contigo pensando en que Noé oyó a Dios, oyó el enojo de Dios, oyó los planes de Dios y le dio instrucciones: súbete al arca, embárquense. Y eso era algo inusual, no estaban acostumbrados a subirse a un barco. Lo cierto, nunca habían subido a un barco, al menos de esas dimensiones, sospecho. Algunos dicen que no llovían, ese es otro asunto. Creo que es muy importante que no había pasado algo de esa magnitud. Bien,
Basado en esto, Dios habló. Noé atendió. Y por cierto, con él sobrevivió la especie humana. Y todos los seres que conocemos, cuadrúpedos, bípedos, alados, todo, a esa hecatombe que llamas tú, a ese cataclismo en donde no dejó de llover por 40 días, 40 noches y pasaron meses navegando cuando todo estaba muerto ya afuera. En este tema, Moisés, Dios habló, pero Dios puede dejar de hablar también. Y es que esto es lo preocupante. Hay una situación muy clara en todo lo que estamos hablando. Noé escuchó a Dios y continuó escuchando solamente a Dios. Y por causa de esto no se equivocó. A pesar de que lo que estaba haciendo era sumamente ilógico. Si es cierto que no llovía, si así era que decía que la tierra era que se llenaba del rocío, era una locura completa. Y pudo haber llegado mucha gente a decirle: ¿qué estás haciendo? Esto es una locura, esto no existe. Y decir: ay, sí, tal vez me equivoqué, Señor, tú querías un altar, tú querías una casa, tú querías un castillo. Pero él continuó solamente escuchando a Dios, pero Saúl no. Y tú sabes muy bien de que un rey tiene asesores. Y él lo muy menos se asesoró y dijo: aquí algo no está bien, hagamos diferente el asunto. Hace un tiempo entendíamos y estudiamos la palabra del Señor, donde veíamos de que Salomón se puso en el lugar correcto frente al altar, y en cambio Saúl estaba del otro lado, en donde no le correspondía, y se equivocó completamente. Tal fue su equivocación que Dios le dejó de hablar. Y entonces el problema es que la soledad, que esto nos lleva a nuestras vidas, hace que cualquier mensaje sea correcto, que busquemos cualquier cosa que nos diga: va bien, va a llegar, no se preocupe, porque necesitamos a alguien que te aliente. Y allí es donde te digo, los asesores, lo muy menos: sí, rey, no te preocupes, también estaban perdidos. Nadie les estaba hablando, Dios no les estaba hablando. Y con el ejemplo de la hormiga que ponías, imagínate a Dios viéndolo y no haciendo una nueva barrera, levantando una nueva barrera para que él no cayera en ese abismo de perdición, sino simplemente ya dijo y no iba a decir más. Qué situación tan desesperante, tan agobiante, tan llena de soledad y de angustia. Qué agonía debió de haber pasado Saúl al no tener la palabra del Señor en él, con él, el respaldo de Dios con él. En ocasiones ustedes pueden experimentar que Dios guarda silencios. No habla, ya dijo. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal, su sabiduría viene de Dios y normalmente ya es parte del equipamiento en nosotros. No siempre tendrá Dios que decirme: abre la puerta, cierra la puerta. No, he de entender que si entro, cierro la puerta, que si voy a entrar, debo abrirla. Cosas como esas son adquiridas en Dios cuando Él está hablando. Son adquiridas de parte de Dios. Sabemos que Dios quiere. Por eso, como aparece en las Escrituras, Saúl pasó por una etapa en donde no pudo oír más a Dios y estuvo angustiado, dice el capítulo 28, verso 15 del primer libro de Samuel. Él estuvo mal y tuvo que correr en búsqueda de alguien que le dijese: cuando Dios no habla, tú debes hoy entender que es parte de un silencio, o para tu bien, para tu edificación, o es parte de una forma en la que Dios aparta su rostro para no quererte hablar. El pecado aparta el rostro de Dios para no hablarnos. Es muy importante que tú observes que el libro de Isaías nos dice que Dios aparta su rostro para no oír. Es necesario que nosotros entendamos esto para que avancemos. ¿Para qué me preguntas a mí? Dice aún un espíritu X, representado cual si fuera la imagen de Samuel, que era su profeta favorito, o el profeta que lo llevó al reinado. Tuvo que acudir a esto, tuvo que pedirle a alguna pitonisa o una bruja, porque no podía hablar con Dios. Moisés, es muy importante que tú y yo, hoy que nos dirigimos al final de este contenido,
Dios habla. Claro. El discurso tuyo y mío. Quiero recordarles, y cuando subrayé que Moisés era licenciado en teología, es porque no quiero decir, Moisés habla lo que yo le enseñé porque desde chiquito está conmigo. No, él ha recibido un trato particular de Dios. Él está en el ministerio, no porque yo lo metí, no porque es hijo de, sino porque Dios habló con él. ¿Y qué puedo hacer yo si Dios le habló? Solo puedo apoyar, solo puedo admirar la gloria de Dios y decir, no he vivido en vano, pero Dios habla. Hoy el discurso nuestro ya no es ilustrar qué hicieron los profetas, qué hizo Noé, qué hizo Samuel, qué duro fue para Saúl. Moisés, hoy Dios está hablando, dice la escritura en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Jesucristo. Así es, y tengo que hacer énfasis en lo que decías de Saúl nuevamente, porque venía a mi memoria, en mis pensamientos, la imagen de un vehículo en donde vamos. Tengo el privilegio de viajar mucho con el maestro Moisés Méndez, el pastor Moisés Méndez, y hay algo que siempre hacemos, damos gracias a Dios por llegar al destino. Cada vez que entramos por alguna de las 3 entradas de Chiquimula principales, damos gracias a Dios por estar ya en Chiquimula. Pero imagine que usted va, así como Saúl, en un vehículo que el Señor proveyó, la palabra que el Señor dijo, y de repente usted pierde de vista lo que Él dijo. Haga de cuenta que ese es el mismo vehículo, pero ahora está sin frenos. Ese vehículo que le transportaba, que antes era su amigo, se convierte en su enemigo, cuando ya no tiene la manera de corregir el curso, porque no hay no está el mecanismo. Cuando Dios deja de hablar, los frenos dejan de funcionar en nuestra vida. Y entonces nuestra misma vida se convierte en nuestro enemigo, porque el final va a ser catastrófico, va a ser accidental, va a llegar a mal término por causa de que no hay manera de corregir nuestro curso. Esto es Dios hablando o quedando en silencio cuando nosotros no obedecemos a su palabra. Este es el tiempo en el que nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. No de estar atentos a lo que está de moda, no de estar atentos a las noticias. ¡Ay, qué peligroso!, nos decía alguien cuando estábamos en la capital. ¿Por qué se están moviendo? Sí, tan difícil que está todo. Pero el Señor había dicho que debíamos de hacer ciertas cosas. Si no estoy hablando nuevamente, por favor, deje de quitarle lo espiritual, deje de ubicarse en lo espiritual y decir, oh, el Señor nos dijo, ve y muévete. No, hemos entendido lo que debemos de hacer en las Escrituras y no nos detenemos porque debemos de ser obedientes a lo que el Señor dijo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Un buen papá, un buen trabajador, un buen estudiante, una buena ama de casa, una buena licenciada, una buena ingeniera, pero haciendo la voluntad de Dios en todo, escuchando su palabra siempre. Nosotros hemos podido observar a través de estos tiempos cómo Dios se ha manifestado a través de su Hijo. Nosotros hemos llegado a la conclusión que es en Él nuestra victoria. Sí, claramente lo dice Moisés, lo que hoy para nosotros es una herramienta y que algunos hasta apropiamos, un vehículo, mi carro, se puede constituir en mi enemigo, en una herramienta que me provoque o me destine a la muerte, cuando Dios tiene planes de bien y no de mal, porque nos habla. Por eso es importante que usted observe que Dios habla y, como diría el profeta Sofonías, que en ocasiones Dios calla por amor. Hay palabras que no va a decir esperando que usted ya le haya oído. Dios ha hablado por los profetas. Hoy dice el capítulo 1, verso 3 del libro de Hebreos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, ese señorío es el que usted y yo hoy estamos presentando. Por favor, Moisés hace una invitación
para que todos puedan arrepentirse de no oír, de no poner atención y que oigamos a Dios. Cuando sus conceptos y pensamientos son los que dirigen su vida y no los preceptos que Dios nos dio, los mandatos que Dios nos dio, entonces tenemos problemas. Hoy le llamo a la reflexión y a que renueve su pensamiento en el Señor y se apegue a las Escrituras conmigo. Padre, hoy venimos ante ti, suplicándote, Señor, nos perdones, porque muchas veces creemos de que nuestro pensamiento es mejor que tus planes, cuando no es así. Tú has hablado a nuestras vidas y sigues hablando, y tienes palabras nuevas cada día para nosotros. Nunca detienes tu voz para con nosotros, solamente por amor. Por eso es que hoy, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos podamos tener nuestros oídos atentos a ti, para que escuchemos tus directrices, para que escuchemos lo que tú tienes que decirnos conforme las Escrituras. No estoy hablando de palabras fantásticas, sino palabras de ejecución, de diario vivir para nosotros, para que podamos vivir una vida plena en ti, que te alabe y te honre solamente a ti. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuánto agradecemos que usted haya estado con nosotros. Es un privilegio y creemos que este programa Renuevo desde Amigos TV tiene un contenido maravilloso y de eterno destino. Bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Moisés. Hasta la próxima. Gracias.